¿verdad? Pero me sirvió para evaluar el tema de si ustedes habían comprendido el trabajo, ¿verdad?, que se pretende hacer para el segundo parcial, ¿sí? Entonces, creo que vi algunos trabajos y los envié, ¿sí? Hice algunas observaciones, pero derivado de eso yo les voy a proyectar en este momento cómo es que se debió o se debe hacer un plan de investigación. Yo sé que eso es difícil, cuesta. No es solo la teoría es una cosa y ponerlo en práctica es otra, y es muy complejo, ¿ya? Entonces yo entiendo esa parte, pero mi función es enseñarles a ustedes, ¿verdad?, para que ustedes en verdad puedan hacerlo, ¿sí? ¿Sí, Jessica? Muy buena noche, licenciado. Con una consulta. ¿Notas del trabajo dio o no? No. Yo evalué el trabajo que mandaron. Ah, bueno. Muchas gracias, eso es licenciado. parte de la zona, ¿sí? Gracias. Bueno, entonces, lo que ustedes hicieron es parte de la zona que se está acumulando, y más adelantito vamos a hacer otra actividad para el segundo parcial, ¿sí? A mí me sirvió porque así yo puedo levantar, ¿verdad?, esa... Perdón porque tuve una falla en internet, no sé qué está pasando. Bueno, la idea en sí es enseñarles a ustedes cómo elaborar un plan de investigación, ¿verdad? Vean, al inicio, ¿verdad?, esto se los explicaron a ustedes, ¿sí? Lo primero que va a un plan de investigación es la justificación de la investigación, ¿sí? Ustedes no hicieron la justificación, ¿verdad?, porque yo les puse como ejercicio elaborar un planteamiento del problema y elaborar la hipótesis, o sea, la pregunta y la respuesta, ¿sí? Unos se esmeraron, otros no, otros solo hicieron el intento, ¿verdad? Pese a que en la plataforma, ¿sí?, en la plataforma hay un ejemplo, ¿verdad?, de cómo se elabora un planteamiento del problema. Sí, Claudia, le escucho. Buenas noches, licenciado, gusto saludarlo. Mire, a mí me causó un poco de duda el trabajito, porque, digamos, usted pedía 10 bibliografías, ¿verdad? Entonces, según entendí yo, el planteamiento del problema iba como... se me fue la palabra, pero iba expuesto, digámoslo así, con mis palabras, según las lecturas que yo había tenido, ¿verdad?, para elaborar un marco teórico. Entonces, mi duda es, en estas bibliografías que usted pidió, ¿sí iban en el planteamiento del problema o eran parte del marco teórico? Sí, o sea, yo les pedí bibliografía
porque obviamente ustedes están elaborando un trabajo, ¿verdad? O sea, ya se recuerdan que estábamos trabajando planteamiento del problema, marco teórico, hipótesis, ¿sí se recuerdan? Entonces, yo les decía, la idea era evaluar qué han hecho hasta la fecha, ¿sí? A ustedes, ¿verdad? Obviamente lo que tenían que hacer ustedes es citar las bibliografías con las que ustedes ya cuentan, a elaborar el planteamiento que ustedes ya tienen, la hipótesis que ustedes ya tienen. Entonces, ¿por qué? Porque aquí voy a equiparar algo como para que, por ejemplo, cuando yo utilizo la herramienta de la entrevista, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en la herramienta de la entrevista, yo voy a extraer la información de la persona que tiene el conocimiento de lo que yo estoy investigando. ¿Ya? Entonces, yo lo que quería en este caso es, por ejemplo, evaluar qué han hecho ustedes y qué no han hecho, ¿verdad? ¿Sí? Porque al final, si ustedes ya hubiesen tenido el planteamiento del problema, solo es de copiar ese planteamiento del problema y mandarlo, ¿verdad? Incluir la bibliografía y la hipótesis. Así de sencillo, ¿verdad? Eso es lo que se tenía que hacer. Bueno, pero sí me preocupó porque no, por ejemplo, no elaboraron el planteamiento del problema como yo lo expliqué en clase, ¿verdad? Entonces, a pesar de que obra en la plataforma un planteamiento, ¿verdad? ¿Sí? Del problema, como ejemplo que yo les, ¿verdad? Yo les trasladé a ustedes. Por ejemplo, aquí en pantalla ustedes tienen un planteamiento de problema, ¿verdad? Extraje para que fuese diferente, ¿verdad? Entonces, aquí está el planteamiento y yo pongo definición del problema, ¿verdad? ¿Sí? Aquí solo tendría que poner, por ejemplo, 1.1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta en la primera parte, es lo que yo les decía, ¿verdad? Y lo último es esto, que aquí es donde va a estar, obviamente, aquí es donde va a estar especificación, delimitación, unidad de análisis, ámbito geográfico, periodo histórico, ¿sí? Entonces, ahí está el tema, ¿verdad? Entonces, no sé si la vean ahí. ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿Ah? No, licenciado, está muy chiquito. ¿Está chiquito? Vamos a ver. Tal vez es la letra, pero es que no me va a caber la letra. Vamos a ver. ¿Ahí? Sí, Lick, mucho mejor. Sí, ahí está. Sí, ahí se ve mejor. Gracias, Lick. Ok. Bueno, entonces, si se dan cuenta, eso que ustedes ven, ese es un planteamiento del problema, ¿verdad? Obviamente con diferentes palabras, se puede modificar, sí, se puede afinar detalles, sí, ¿verdad? Pero recuerden que lo esencial va a estar en la pregunta, ¿verdad? En la pregunta. Entonces, ahí es donde tienen que ustedes elaborar. También, no necesariamente, pero yo lo estoy haciendo así porque ustedes están aprendiendo a hacer, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo elaborar un planteamiento del problema, ¿sí? Sin, por ejemplo, hacerlo así tan específico, perdón. Así como está aquí, ¿verdad? ¿Sí? Pero, o sea, tengo que tener el cuidado de que todo lo que está acá va a estar dentro del párrafo en donde yo estoy definiendo, ¿verdad? Mi problema. Por eso es que, por ejemplo, yo solo los coloco así porque para que sea más claro, ¿verdad? Que ustedes sepan que en esta parte deben de cumplir con esa especificación, esa delimitación, ¿verdad? De lo que se está haciendo, ¿sí? No sé si estamos ahí claros o
tienen dudas, porque la verdad es que de los que vi, ¿sí? Muchos no hicieron lo que ustedes están viendo en pantalla. ¿Ya? Esto que está acá podría ir en una hoja, ¿verdad? Yo los podría proyectar ahorita cómo está en la hoja, pues, ¿verdad? De papel bond, tamaño carta, y ahí va a ir plasmado el planteamiento del problema. ¿Sí? ¿Dudas? Pero ver si... Sí, Adel. Buenas noches, licenciado. Mira que yo el trabajo del planteamiento del problema ya lo había empezado a hacer desde que usted lo dijo, ya hace varias semanas. Entonces, yo ya casi lo voy terminando el trabajo. En sí me costó bastante porque sí, uno como que a veces se traba, más que todo cuando empieza con el planteamiento del problema, el tema y todo lo demás, pero sí, más o menos por ahí voy. Ya casi lo voy terminando, me falta ya poquito. Sí, perdón. Pero, mire, sí, diga, no tenga pena. Dígame, licenciado, ya. No, lo que yo trato de decirles a ustedes es que, por ejemplo, dentro de un planteamiento del problema, si lo que ustedes tienen en pantalla no está bueno, por obvias razones, todo lo que sigue está malo. Porque si yo no puedo elaborar una pregunta, no puedo, ¿qué voy a responder? ¿Ya? Y si no puedo responderla, ¿cómo voy a yo elaborar mis objetivos? ¿Ya? Si el objetivo surge de esa unidad, esa logicidad que les decía yo que debe existir entre el planteamiento y la hipótesis, que están vinculados con el marco teórico, ¿verdad? Porque de ahí surge todo el conocimiento. Sí, levantó la mano. Sí, buenas noches, Liz, mucho gusto. Mi pregunta es en relación a lo que pues, nos está platicando. ¿Cómo saber si nuestro trabajo está bien, en este caso, de quienes lo enviamos, pues? Porque, por ejemplo, yo recibí un correo ayer, creo que fue, y únicamente decía ver detalles y quise ver detalles y no tenía absolutamente nada, ni respuesta, ni nada, solo me regresó el trabajo así como se lo envié. Tenía un pie de página. Si ustedes se pueden dar cuenta, ahí hay, en algún lado hay un cuadrito, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, a la mayoría le coloqué yo, no observó el ejemplo dado en clase. ¿Ya? Hay un cuadrito en el texto que ustedes mandaron, ahí hay un cuadrito y ahí me permitía a mí, por ejemplo, dentro del planteamiento del problema, yo acá me ubicaba, me salía y aquí me aparecía algo y yo ponía una anotación. ¿Ya? No está en el texto en sí. ¿Ya? Entonces, es como por ejemplo, cuando ustedes tienen un Word en control de cambios que le van a aparecer anotaciones, no están las anotaciones, pero sí hay un puntito por ahí en donde usted le da clic y ahí va a abrir y le dice qué es lo que tiene. ¿Sí? Entonces, esos fueron fueron varios, no sé, porque la verdad no fueron muchos los que lo hicieron, como 40 y algo, creo. Entonces, pero, por ejemplo, a mí me sirve, la verdad que me sirve, con el hecho de que ustedes me lo hayan mandado, a mí me sirve un montón. ¿Por qué? Porque eso me permite a mí determinar que no lo han comprendido todo y qué bueno que es ahorita, ¿verdad? Porque ahorita tenemos tiempo de poder, por ejemplo, corregir, ¿verdad? Podemos corregir algunas cuestiones y podemos avanzar, ¿sí? Entonces, por eso es que puse en la diapositiva este ejemplo distinto al que ustedes ya tienen, ¿verdad? Para que podamos verlo de una forma más diferente, pues, ¿verdad? Tal vez allá porque yo tratando de hacerlos pensar,
colocaba conceptos de otra naturaleza, ¿verdad? Entonces, la idea es que ustedes puedan elaborar, ¿ya? Pero sí, a la mayoría hay unos que no me hicieron, o sea, no hicieron, o tal vez solo hicieron ¿qué? Y trataron de hacer el planteamiento, no tiene esta pregunta, ¿verdad? Entonces usé un concepto general para todos que no habían observado lo que se había dado en clase o el que ustedes tienen en la plataforma de Classroom, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Miren, o sea, cuando ustedes elaboren un plan de investigación, no vayan a la doctrina porque les va a costar. Tienen que ir al ejemplo, ¿ya? Y cuando vean el ejemplo que se dio, si tienen dudas, pueden ir a la doctrina. Es a la inversa, ¿ya? No, o sea, vengo a la práctica y después consulto la doctrina, ¿ya? ¿Sí? Eso es lo que tendrían que hacer. ¿Sí? Perdón que no veo quién. Sí. Buenas noches, licenciado. Son una consulta. ¿Cuántas páginas son en total? ¿Y qué tamaño de letra vamos a usar? Perdón, el plan de investigación son como 18 páginas. ¿Sí? No es mucho. ¿Hay tipo de letra? Arial 12. Ok, licenciado, gracias. De las normas APA, licenciado, se puede. Las normas APA, así es. Bueno, gracias. Entonces, mira, pues, ¿tienen dudas sobre el planteamiento? Para ir avanzando, porque quiero explicárselos todos ahorita, ¿ya? ¿Dudas? Bueno, entonces, miren, pues, lo que tienen que hacer es eso. Ir al ejemplo, elaborarlo y si tienen dudas del por qué va, por ejemplo, por qué va este concepto acá, voy a revisar por qué es que Lick dijo que esto iba. Si hay esto, ¿por qué es? ¿Verdad? ¿Sí? Si va esto, ¿sí? ¿Por qué es? O sea, ¿me entienden? Tiene que ser a la inversa. Bueno. Aquí ya no van a ver nada, porque este es el marco teórico, ¿verdad? Voy a tratar de quitar uno para ampliarlo. Por ejemplo, marco teórico, ¿verdad? Que esto ya se los había explicado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, el marco teórico es colocar temas relacionados con, ¿verdad?, lo que yo estoy investigando. ¿Sí? Si tienen dudas, me consultan, por favor, para salir de dudas en este momento. ¿Sí? Entonces vengo yo y en el marco teórico voy a citar, vean, aquí está la norma APA, ¿verdad? Lo que ustedes me estaban consultando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo acá, que perdone, licenciado, acá lo de las normas APA, la edición 6, 7 o cualquiera. La 6 o la 7, cualquiera de las dos, no importa. Ok. ¿Ya? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasó? Ustedes en unos hicieron esto, ¿verdad? Pusieron aquí el tema y después pusieron esto. Y yo les dije, no. Si se dan cuenta aquí, según la OIT, el trabajo infantil está inmerso el concepto que estoy definiendo. ¿Sí? No sé si quedó claro. ¿Sí? Sí, licenciado. Bueno, ¿sí? Entonces, no sé si tienen algo dudas por eso en el marco teórico. Miren, el marco teórico lo más difícil es ubicar esa doctrina, esa bibliografía. ¿Sí? Eso es lo más difícil. Marco teórico, sí es el título y este creo que es según el ejercicio, este es el número 2, ¿verdad? ¿Sí? Algo aquí. Marco teórico centrado y ustedes escriben acá, ¿verdad?
lo relacionado a los conceptos que tiene. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Sí estamos en sintonía. Pregunten porque yo ya... ¿Sí? Sí, Claudia. Escucho. Sí, Claudia. ¿O no? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, licenciado. Okay, bueno, entonces, ahí está el marco teórico. Bueno. Que esto, obviamente, es, por ejemplo, no es tan complejo. La hipótesis, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? La hipótesis. ¿Ya? La hipótesis va a responder la pregunta, ¿ya? Dentro del texto nosotros tenemos que responder la pregunta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Ah? Buenas noches, licenciado. La hipótesis entonces va a responder la pregunta en la que hacemos en el planteamiento del problema. Ahí va dirigido, ¿sí? Gracias. Bueno. Yo creo que esto es así como está en el, ¿cómo se llama? Miren, jóvenes, aquí el marco teórico es 2.1. Porque el planteamiento del problema es el 2 y la justificación es 1. ¿Ya? Este es 2.1. ¿Sí? Bueno. Bueno, ¿tienen dudas acá? ¿No? Objetivos. Ah, perdón, sí. Escucho. Licenciado, perdone, usted nos pidió citar 10 bibliografías, ¿correcto? Sí. En el trabajo. Acá, ¿cómo lo hizo usted o cómo nos podría explicar en esta hipótesis que tiene? No, perdón. La bibliografía, recuerden que hay referencias bibliográficas. ¿Sí? Cuando usted hace el marco teórico, perdón, acá. Si usted hace el marco teórico y usa las normas APA, ¿qué pasa al final del documento? Aparecen referencias bibliográficas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo o no? Correcto. Ok, entonces, entonces automáticamente usted hace, entonces, ¿qué era lo que yo les estaba pidiendo? Yo creo que a usted les dije el planteamiento del problema, la hipótesis y referencia, ¿verdad? No el marco teórico, no me recuerdo. Citar 10 bibliografías. Ajá, que son las 10 bibliografías que están formar parte del marco teórico. Entonces, lo que ustedes tenían que hacer es poner referencias bibliográficas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hacer el documento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la hipótesis, esto aquí no lleva referencia, ¿ya? Porque esta es mi respuesta que surge del conocimiento, de la lectura a la documentación o al conocimiento, a la expertise que tengo del problema que estoy investigando. ¿Ya? Entonces, esto es propio. De aquí no puedo yo citar autores, ¿verdad? ¿Sí? Como tampoco, por ejemplo,
en el planteamiento del problema. Cuando estoy definiendo, yo aquí no tengo que citar a nadie, a ningún autor, ¿ya? ¿Por qué? Porque ¿por qué surge? ¿Se recuerdan que el conocimiento científico surge de, primero, aquel conocimiento empírico que se adquiere? Yo observé, yo vi, yo escuché, etc. Entonces, con base a eso, yo elaboro una pregunta, ¿ya? ¿Sí? Y con base, bueno, tengo la interrogante, investigo, marco teórico. Y después, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ahí estamos. Entonces, aquí lo podemos hacer así. Aquí no va bibliografía. Aquí es pura redacción del investigador, al igual que en la hipótesis. Ahora, en el marco teórico, aquí yo puedo citar entre comillas, parafrasear, utilizando las normas APA, ¿verdad? Sí, aquí mi apoyo va a ser la bibliografía. ¿Sí? Sí, Claudia. Y después Licenciado, buenas noches, no sé si ahora me logra escuchar. Sí, le escucho. Ah, perfecto. Es que yo le comentaba anteriormente que el problema que yo estoy teniendo es con los supuestos, que sigo sin entenderlos, ¿verdad? Digamos ya vamos a llegar, perdón, mire, ya vamos a llegar a los supuestos. Apunte la pregunta y ahí me la hace, porfa. ¿Sí? Ok. Bueno. Licenciado, buenas noches. Mi pregunta es, ¿la hipótesis en dónde tiene que estar situada en nuestro trabajo? ¿Va después del marco teórico o va casi que al final porque es la que nos responde la pregunta? No. La hipótesis va, según el índice que yo les coloqué, va planteamiento del problema, marco teórico, hipótesis, ¿ya? O sea, el marco teórico y la hipótesis es parte del planteamiento del problema, porque el planteamiento del problema es el número 2, ¿verdad? Definición del problema 2.1, marco teórico 2.2 e hipótesis 2.3. Así era como está en el ¿cómo se llama? ¿Sí? Aquí es 2.2, ¿verdad? Aquí está. Sí, gracias, licenciado. Bueno, y el otro, la hipótesis es 2.3. ¿Sí? ¿Ya? Bueno. De aquí va el 3, ¿verdad? Que son los objetivos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto va a variar mucho. Por eso aquí hay una parte, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que va a ir en el objetivo? ¿Verdad? Si se dan cuenta ahí ustedes, acá tiene el objetivo general y un objetivo específico, ¿verdad? ¿Sí? Obviamente aquí, por eso está así, yo puedo venir y ampliarlo o modificarlo. O sea, aquí tampoco citamos bibliografía. Aquí lo que tenemos que nosotros es, obviamente, como ya tenemos un planteamiento del problema, ya estamos empapados doctrinariamente y ya tenemos una respuesta anticipada, que es la hipótesis, yo ya puedo fijar mi objetivo general. ¿Qué es lo que yo pretendo con la investigación? Esa es la pregunta que me tengo que hacer, ¿verdad? Y centrarme en uno, no en varios. Pueden haber muchas cosas, pero yo me voy a escoger de las 20, una. De las 5, una. De las 3, una. Si hay 2, una, ¿verdad? Un objetivo. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Ya? Por ejemplo, para volver y que podamos comprender, yo les decía a ustedes, cuando ustedes ingresan, ¿verdad?, a la carrera, quieren ser, ¿verdad? No puedo decir yo como un objetivo, es que yo quiero ser abogado, bastante, doctor en derecho y quiero... O sea, no. Primero es lo primero. Primero voy a ser abogado. ¿Sí? O primero quiero sacar la licenciatura. Después quiero sacar la abogacía. ¿Ah? O sea, mi objetivo general va a ser uno. Mi objetivo es que yo quiero ser profesional en derecho,
Ese es mi objetivo general. Bueno, para ser profesional del derecho, tengo que agotar esos objetivos específicos que son ganar todos los cursos, ganar los semestres, ganar los años, etc. ¿Ya? Para que podamos entender. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen dudas sobre los objetivos generales y específicos. ¿No? No, licenciado. Ok. Supuestos. Aquí es donde, bueno, supuestos de la investigación. Yo les explicaba a ustedes que los supuestos, ¿verdad? Son afirmaciones, ¿verdad? Postulados, ¿verdad? Son postulados que no necesariamente van a ser comprobados, ¿verdad? Entonces yo les decía, es ver el problema desde una perspectiva totalmente diferente, ¿verdad? Desde un ángulo diferente, ¿sí? Ya, yo puedo ver algo diferente a ustedes, ¿sí? Ya, entonces, ese es un supuesto. Ahora, ¿en qué hay dudas sobre el supuesto? ¿Cuál es la duda que usted tiene en cuanto a elaborar un supuesto? ¿Ya? Ahora sí me puede hacer la pregunta. Ok, bueno, gracias, licenciado. Fíjese que mi investigación es acerca del virus de papiloma humano, ¿verdad? Entonces, mi problema, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿cuáles son los factores psicosociales que influyen, ya sea, bueno, ahí me falta, pero es en la aceptación de la vacuna contra el papiloma humano, ¿verdad? Porque es uno de los, prácticamente en Guatemala es el segundo motivo por más muertes de cáncer en mujeres. Ajá. Entonces, mi hipótesis puede ser, bueno, por el tabú que hay, ¿verdad? Por ignorancia en educación sexual, porque, bueno, hay muchas teorías, personas que creen, digamos, que si les ponen la vacuna a las niñas, porque, por ejemplo, el Ministerio de Salud, uno de los problemas que tiene el Ministerio de Salud es de que se les quedan las vacunas porque las niñas no se llegan a vacunar, ¿verdad? Entonces, mi hipótesis es esa, ¿verdad? Que puede ser que por falta de conocimiento, por falta de educación sexual, por todos los tabús que hay, todo. Entonces, digamos ahí, ¿cómo serían mis supuestos? Es que eso es lo que no tengo la menor idea. Primero, lo que usted tiene que fijar su postura en cuanto a la respuesta a esa pregunta. Lo demás que usted me dice podrían ser supuestos, porque, por ejemplo, yo podría decir que tal vez podría ser falta de información del gobierno central, ¿verdad? De datos claros porque uno debe ser claro, ¿verdad? No puede esconder las cosas. Ver, si va a hacer esto, bueno, este es ventajas y desventajas. Porque tampoco puede usted obligarlo. Ventajas, desventajas, y ya que la persona decida si sí o no, ¿verdad? Entonces, eso que yo le estoy diciendo podría ser un supuesto, ¿verdad? Bueno, sí, porque me causa, o sea, digamos que me llamó mucho la atención de esto a raíz, yo trabajé en un centro de salud y pues yo estaba a cargo del programa de educación sexual y entonces me llamó mucho la atención cómo las mujeres, ¿verdad? Todas coincidían en algo en común y era que a todas les decían que les decían, mira, no tienes que quedar embarazada, te tienes que cuidar para no quedar embarazada, pero jamás les hablaban de cuidarse, para no contraer una infección de transmisión sexual. Y resulta que es uno de los, o sea, de lo que más afecta a las mujeres, o sea, los hospitales, el ICS, el centro de salud, o sea, hay cientos y cientos y cientos de casos con mujeres. Y es asintomático, ¿va? Ajá, exactamente. Entonces, por eso me llamó mucho la atención esto. Pero estoy trabada en esto, lo de los supuestos. Por eso le digo yo, el supuesto puede ser otras afirmaciones que no necesariamente van a va usted a detenerse para poder dar respuesta, pero sí podría en un momento determinado de la investigación, dice, hacerlo. O sea, no sí o no, ¿verdad? O sea, es, por ejemplo, es lo que yo le estaba explicando, es ver yo
el tema de una perspectiva diferente, porque usted lo estaba viendo de una forma y yo lo estaba viendo de otra distinta, ¿verdad? Yo lo estaba viendo desde la perspectiva de que ¿por qué no toman la decisión? Porque tienen poca información, porque tienen miedo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Aclarar, mire, esto es ventaja y desventaja. Es educación, ¿verdad? Entonces, yo lo estoy viendo desde una perspectiva diferente, ¿verdad? Desde una perspectiva para informar, y usted lo puede estar viendo desde la perspectiva de cómo se adquiere, que es totalmente diferente, es otro mundo, ¿verdad? Ahí es como la cuestión, ¿verdad? O el tema de que usted está viéndolo, de que se vencen, por ejemplo, ¿verdad? El tema de la vacuna. Entonces, ese aspecto, esos diferentes aspectos son supuestos, ¿ya? Bueno, eso es porque yo pensé que esos podían ser hipótesis, porque, por ejemplo, el año pasado ocurrió algo bien curioso, ¿verdad? O sea, la vacuna es solo para niñas de 9 a 14 años, pero sobraron tantas vacunas el año pasado que invitaron a mujeres hasta los 45 años para que la utilizaran, ¿verdad? Entonces, todo eso... Okay. Sí, ok, bueno, sí. Marilyn. Ok, muchas gracias, licenciado. Bueno, sí le escucho. Buenas noches, licenciado, gusto saludarlo. Buenas noches. Disculpe, ¿usted sería tan amable de compartirnos las diapositivas? Es que yo no puedo verlas tan bien en mi teléfono. Sí, sí, pero mire, lo que estoy, bueno, yo lo voy a subir de todos modos, pero es lo mismo que está en la que ustedes ya tienen en Classroom. Si se dan cuenta de los supuestos, obviamente que son diferentes, ¿verdad? Pero con mucho gusto, yo lo voy a subir. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Bueno. ¿Más dudas? Bueno, entonces ya estamos ahí. Vamos al bosquejo preliminar de temas, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Entonces, aquí es, les decía yo, el índice temático, ¿va? ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí vamos, capítulo 1, pongo el tema, subtemas, temas, subtemas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿por qué dejé esto acá? Porque miren, pues, si yo pongo lo que es la explotación infantil, ¿qué es lo que tiene que poner? ¿Qué subtema es el que tiene que ir aquí? ¿Ya? Definición, ¿verdad? Yo tengo que tener eso, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Y qué otro tema? 1.2, subtema, perdón, ¿sí? Hay diferentes clases, ¿verdad? De explotación, ¿verdad? Entonces yo puedo poner clasificación o clases, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, cuando yo pongo aquí políticas prioritarias, este ya es, como ya no es un subtema, sino este va a ser un tema, ¿ya? Y voy a definir, para comprender este concepto, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ya? Todos estos, ¿ya? Son temas que tengo que desarrollar, ¿sí? Cada uno le tengo que ir desarrollando aquí, por ejemplo, definición
puedo definir qué es política, por qué es una política pública, por qué es prioritaria, ¿verdad? ¿Sí? Aquí, la juventud, desarrollar este tema, igual como lo hice acá, buscando conceptos, ¿verdad? Para que podamos comprender, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, aquí es trabajo forzoso, o aquí es trabajo, ¿verdad? Porque el problema es, por ejemplo, yo aquí puedo poner 7, puedo poner trabajo, cuando estamos hablando de la explotación y estábamos hablando que dentro de la explotación, aquí cuando yo hable de la clasificación, ¿verdad? Puede ver que hay una explotación laboral. Dentro de la laboral puede ser doméstica, agrícola, ¿verdad? Industrial, ¿sí? Todo esto, ¿ya? Esto que estamos haciendo acá, esa es creatividad del investigador, ¿sí? Yo aquí le puedo poner 7.1, ¿verdad? Y ya coloco, ¿sí? Le pongo 7.2 y lo voy desarrollando, son sus temas. No sé si me van comprendiendo, ¿sí? Si no me dicen, pregunten. Licenciado, no logro comprenderle. ¿No logra? Va, perfecto. Ahorita le explico. Mire pues, por ejemplo, dentro de los capítulos yo ubico temas, obviamente estos no me los invento, ¿verdad? ¿Sí? Surge de investigaciones o de la bibliografía con la que yo cuento, ¿ya? Como mi trabajo va a la explotación infantil, ¿sí? Yo voy a hablar sobre ese tema de la explotación infantil. Yo tengo que definir qué es explotación infantil. Cuando hablo de definición aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Colocar la definición de explotación infantil. Pero esa definición no me la invento yo. Como cuento bibliografía y en esa bibliografía el autor X define qué es explotación infantil, yo la voy a colocar. ¿Cómo? La voy a colocar definiéndola, entre comillas, usando las normas APA, parafraseando lo que él dice con relación a esa definición, etc. ¿Sí? No sé si estamos ahí. ¿Mm? Licenciado, buenas noches. Sí, un poco. Consulta. Eso sería como hacer de nuevo un tipo marco teórico. No, no es marco teórico. Es como hacer un índice, más o menos, ¿verdad? Es como vas a hacer la recapitulación de que vas a colocar en tu marco teórico, ¿es correcto? El índice, el bosquejo preliminar es el índice temático, es el índice del libro, ¿ya? ¿Sí? Es el índice que ustedes encuentran en el libro. Ese índice que está en el libro, ¿verdad? Surge de acá. ¿Sí? Así es. Ahora, esto es creatividad del investigador, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va a depender mucho de qué es lo que yo estoy investigando para saber, o sea, no inventar, ¿verdad? Ustedes, porque no, si yo invento, no voy a encontrar palabras para armar un capítulo. No, como yo tengo un texto que habla de la explotación infantil, ese texto me va a dar conceptos, que son los que están acá, que yo voy a escoger y los voy a colocar en el marco teórico, en el bosquejo preliminar de temas, ¿ya? Y eso me va a servir a mí para que cuando haga el informe final, que es lo que no estamos haciendo ahorita, ¿ya? Aquí simplemente estamos enlistando o haciendo, como decía, el índice de mi librito, el índice del informe final, ¿ya?
No sé si me comprendieron ahí. ¿Sí? Por ejemplo, acá, siguiendo esto, para que podría yo decir, bueno, yo necesito saber qué es lo que significa el concepto que está ahí, ¿verdad? 2.1, ¿sí? Podría yo, definición, o puedo poner aquí, conceptualización, ¿sí? Conceptualización, perdón. ¿Sí? Bueno, 2.2, definición. ¿Ya? No sé si me captan. ¿Sí? Sí, licenciado. Bueno. ¿Estamos? Igual lo voy a hacer en el otro, acá. ¿Sí? Sí, aquí podría ser yo, bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la juventud trabajadora. Entonces, punto. Y esos conceptos yo no me los invento. Ustedes abren un libro, ¿verdad? Unos van a tener, por ejemplo, la conceptualización, las categorías, puede ser, ¿verdad? Pero es que yo no me lo invento, es porque yo cuento con esto porque tengo bibliografía y ahí en ese libro han abordado el tema y de ese tema que han abordado yo voy a utilizar los conceptos con los cuales han desarrollado ese tema. ¿Ya? No sé si me logro dar a entender. No estoy inventando. ¿Ya? ¿Sí? Yo les estoy ejemplificando y les estoy ejemplificando acá. ¿Me entiende? ¿Sí? ¿Sí estamos claros ahí? Licenciado, buenas noches. Entonces, en el bosquejo, todo lo que nosotros colocamos es lo que sacamos de nuestro planteamiento del problema. No. Del contenido de la bibliografía que tienen con la cual elaboraron el marco teórico. Obviamente, pueden utilizar los conceptos que están en el marco teórico, ¿ya? Pero no, pero con el marco teórico tendrán que, no tanto, ¿verdad? Y aquí tendrían que hacer, por ejemplo, 3 capítulos, ¿verdad? Entonces, cada capítulo podría tener 3 temas, ¿sí? Así con estos temas, ¿sí? Yo podría quitar esto, ¿verdad? Y hacer un capítulo más corto. No es que tenga que hacer todo lo que está ahí. ¿Ya? ¿Sí estamos? ¿O no? Para quedar claros una última vez, licenciado, perdone, digamos, el bosquejo de temas sería, si mi tema principal va a ser, por ejemplo, los trastornos de aprendizaje, ese va a ser mi 1.1, definición de los trastornos. 1.2, clasificación de los trastornos. Por ejemplo, número 2, causas de los trastornos. 2.1, características del trastorno de aprendizaje. Y así voy desplegando mi bosquejo de temas, ¿verdad? Así es. Así es. ¿Sí? Lo que pasa es que para hacer esto, obviamente tenemos que tener bibliografía. Si ustedes no tienen bibliografía, no lo van a poder hacer. ¿Ya? Entre más bibliografía tengan, más fácil va a ser para elaborar un bosquejo preliminar de temas. ¿Ya? Miren que aquí hay otro, capítulo 2. ¿Verdad? Capítulo 3. ¿Verdad? Sí. Bueno, estamos. ¿Tienen dudas? ¿Dudas? Bueno, entonces, determinación de métodos y técnicas.
¿verdad? Entonces esto ya es más explicar por qué, ¿verdad? ¿Por qué voy a usar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí estoy explicando por qué voy a usar una parte introductoria, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces aquí está el método que voy a usar, método inductivo. ¿Por qué es que lo voy a usar? ¿Verdad? Licenciado, perdone que le interrumpa. Al momento de llegar en los métodos y técnicas que se van a utilizar, no necesito definir cada método, sino únicamente hago mi lectura, ¿verdad? Del método. Por ejemplo, si yo voy a utilizar el método deductivo, solo debo describir por qué el método deductivo me va a ayudar en mi investigación. ¿Sería así? Así es. Ok. Así es. Bueno, y ahí estamos, ¿verdad? El por qué es explicar por qué lo voy a usar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Dudas? Aquí está la técnica, ¿verdad? ¿Recuerdan? Cuestionario. Y el otro que es el cronograma de actividades, que esto sí ya, ¿verdad? Es más fácil. ¿Ya? Para ponerlo de la técnica, tengo que también resolver qué enfoque voy a utilizar, si es cualitativo o cuantitativo. Así es. Ok, de acuerdo. La encuesta, la entrevista, el cuestionario, etcétera. Usted se escoge. Y del Gracias, por qué, ¿verdad? Se puede usar también el enfoque mixto. Así es. Puede ser. Gracias. Entonces, en el cronograma, obviamente, este creo que es el 7. ¿Verdad? Y ahí viene estimación de recursos. Es el 8. ¿Sí? Entonces, recursos humanos, ahí esto ya es, ya les decía yo, por ejemplo, no es tanto así, una tesis de 43,000, tampoco, ¿ya? Ya uno cuantifica ¿cómo se llama? Es simbólico al final de cuentas esa estimación de recursos, ¿verdad? Pero forma parte de. Porque en verdad hay investigaciones que, por ejemplo, existen investigaciones que, por ejemplo, me podrían pagar, entonces yo tengo que hacer un presupuesto y dentro del presupuesto está los gastos en los cuales voy a incurrir yo y cuánto voy a cobrar yo por eso, ¿verdad? ¿Sí? Cuando me contratan como investigador, por ejemplo, ¿verdad? Por eso es que forma parte del plan de investigación. ¿Sí? Entonces ahí no hay dudas, ¿verdad? Y las referencias, obviamente, si por ejemplo ya tenemos, ya hicimos todo el marco teórico y todo, automáticamente me va a ir creando las referencias bibliográficas. ¿Ya? ¿Sí? Ahí ya no hay problema. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen dudas, por favor, pregunten. Yo voy a arreglar esto y se lo voy a tratar de subir para que lo tengan ahí. La idea es que ustedes puedan, por ejemplo, elaborarlo, ¿sí? Buenas noches, licenciado. Solo con una pregunta. Es respecto a que, bueno, a mi persona no recibió el correo de, bueno, que se haya revisado o me haya devuelto, en este caso, lo que fue el pequeño ejercicio que hicimos el día 8 de septiembre. Entonces, sí. no sé qué, o sea, qué procede, ¿verdad? Lo que pasa es que, mire, pues, los que hice una muestra de varios y revisé para no estar escribiendo todos porque me hubiera llevado mucho tiempo. Entonces, cuando vi eso, bueno, advertí, por ejemplo, que había muchas deficiencias, ¿verdad? No observaron ¿cómo se llama? El ejercicio que yo había
colocado en la plataforma. Si me espera, lo voy a hacer con los que ya lo presentaron, ¿verdad? Y se los voy a devolver para que ustedes vean, ¿verdad? Y pueden ser un autoevaluación también, porque si está acorde a lo que explicamos hoy, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos bien. Yo los tengo que ver, ¿sí? ¿Sí, Fabiola? Ah, bueno. Muchas gracias, licenciado. Va hablando, ¿sí? Buenas noches, licenciado. Fíjese que tenía una consulta. A mí sí me notificó que me fue devuelto el trabajo. Más no tiene ningún pie de página, no tiene ningún cuadro de texto. Nada más está subrayada una palabra. No sé si esa es la que habría que corregir. No. Vas a quebrar, lo vas a quebrar. Tiene, permítame. ¿Cuál se ve? Espérate. Tiene, mire pues. Tienen una, ¿cómo se llama? Tiene una observación de que la mayoría, yo creo que todos lo que tienen es a los que se les devolvió que no se observó el ejemplo que se dio en clase. O sea, no tiene la pregunta en el planteamiento del problema. La hipótesis no responde la pregunta. ¿Sí? Ambos, en los que yo devolví, eso es lo que tiene. Lo que significa que hay que hacerlo nuevamente. ¿Por qué? Porque si un planteamiento del problema no está en forma de interrogativo, no es planteamiento del problema. Si en la hipótesis no respondo la pregunta, no puedo avanzar. ¿Ya? ¿Sí? A eso es. Sí, ya, licenciado. Entonces, si no tiene ninguna observación, así como le comenté que solo tiene una palabra subrayada en la justificación. Tendría que verlo, porque tiene que tener algo más. Pero ahí se lo voy a revisar. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Feliz noche. Bueno. Sí. Buenas noches, licenciado. Igual que la compañera, a mí también me llegó la notificación, pero yo revisé mi documento y no me sale ninguna anotación. Entonces, sí, no sé cuál fue el fallo. Lo que pasa es lo mismo. Ya les dije que lo que pasa es que, miren ustedes, evalúen ustedes, miren, vean si está el planteamiento del problema. Tienen la pregunta y está relacionada la hipótesis con la pregunta. Pusieron la bibliografía. ¿Ya? Entonces, ustedes mismos se van a responder. De todos modos, yo voy a seguir. Yo les hice la anotación y ahorita voy a revisar por qué no. Ustedes tendrían que ubicarla ahí, porque ahí está, ¿verdad? Quiero ver, ahorita voy a... Para no atrasar, pero ahí, si quieren, ahí se los voy a mandar yo nuevamente con anotación en el texto, ¿verdad? ¿Sí? Para que ustedes lo puedan ubicar. ¿Sí? Gracias, licenciado. Bueno. Lick, buenas noches. Fíjese que yo estaba revisando y me doy cuenta, fíjese que yo el trabajo pues el día viernes lo envié a través de una tableta y entonces me fue devuelto, pero yo ahorita con esto de que no me aparecía nada o no me aparece nada, estaba revisando en la plataforma ya dentro de la computadora y me di cuenta de que me aparecía sin entregar, o sea, en la tableta lo envié, pero en la computadora siempre hay que darle como entregar en un espacio. Entonces yo creo que eso tuvo que ver. Yo se lo volví a enviar, pues porque yo sí estaba como que autoevaluando y sí voy
acorde a lo que en esta oportunidad pues nos estaba explicando, ¿verdad? Bueno, está bien, entonces... Sí, más que todo, pues solicitarle ahí su apoyo, pues, y agradecerle su atención, Lee. Ok. Muchas gracias. Bueno, está bueno. Entonces, pues ahí les voy a devolver y se los voy a anotar en lo que ustedes, para que ustedes puedan ver las observaciones. ¿Ya? Muchas gracias. Bueno, entonces ahí estamos, jóvenes. El viernes creo que no hay clases por el 15 de septiembre, así es que muchísimas gracias. El miércoles continuamos y ya entramos directamente al contenido de la clase teórica del segundo parcial, que va conjuntamente obviamente con el trabajo. Vamos a ir abordando ambos temas para que ustedes vayan sacando consultas. Al final de la clase voy a dejar unos minutos para que ustedes puedan hacer preguntas y así ir avanzando en ambos temas, en lo práctico y en lo teórico, ¿sí? ¿Ok? Licenciado, una pregunta. ¿Y las notas del primer parcial, cuándo las vamos a recibir? No las he subido. Ya están. Ahorita las voy a publicar, perdón. Si fuera tan amable, por favor, que ya casi empezamos con el segundo parcial también. Todavía no, pero ya ahorita en la noche ya se los veo. Ya casi. Bueno. Gracias. Feliz noche. Licenciado, Feliz noche, jóvenes. las notas. Feliz noche, licenciado.